Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta semana vamos al bloque 2. Ya terminamos el bloque 1. Recuerda que ya estamos en el segundo trimestre. Bloque 2, que es la imagen figurativa. En esta secuencia vamos a hablar acerca de las imágenes figurativas y abstractas, la imagen figurativa, la imagen abstracta y los estilos artísticos. Yo sé que a lo mejor muchas de estas cosas ya las conoces y se te van a hacer familiares. Y si no, las vamos a aprender de una manera muy sencilla. Acompáñenme. La imagen figurativa. ¿Qué sabes tú? Las artes visuales emplean las imágenes como lenguaje. Estas imágenes pueden representar la tierra, el sol, las piedras, la lluvia, personas, animales, etc. Teniendo motivos de inspiración, elementos de la realidad que algunas veces son modificados para crear seres mágicos. Estas imágenes han sido creadas por todas las culturas a lo largo de la historia. Siempre hay motivos de inspiración que nos llevan a realizar una obra de arte. Y esa obra de arte se manifiesta por medio de las artes visuales. Recuerda, las artes visuales es todo aquello que nos entra por los ojos. ¿Qué sucede cuando en un cuadro existe solo una mancha, como el que estamos viendo? Pues primero lo vemos, no le encontramos forma, porque lo queremos comparar con la realidad, y luego empezamos a utilizar la imaginación para darle un significado o interpretación. Nuestro primer cuadrito para recordar con lo que haces tú apunte. Cuando la imagen en las artes visuales no representa una forma determinada, se le denomina imagen abstracta. En cambio, si representa algo con referencias de la realidad, así sea en su imaginación, se trata de una imagen figurativa. Dicho de otro modo, cuando observamos un árbol como el que estás viendo aquí, pintado en un cuadro, no vemos realmente un árbol, sino la representación definida de un árbol. Es una imagen figurativa. Pero si vemos una mancha verde, podría tratarse tal cual de una imagen no definida o imagen abstracta. Toda obra de arte en la que aparezca una imagen definida que tenga relación con la realidad o inspirada en ella es figurativa, mientras que cuando ninguna de sus formas representa algo definido es abstracta. Vamos a puntualizar un poquito más lo que te estoy diciendo. Vamos para allá. El realismo es tal y como se ve en la realidad, tratando de imitar todos los detalles posibles. La figuración es cuando empiezas a omitir algunos detalles de la realidad. Se parece, pero no tanto. Y la abstracción es cuando utilizas tu propia imaginación para representarlo. En este caso estamos viendo la Torre Eiffel, realismo, figuración y abstracción. Aquí estamos viendo el campanario de una iglesia, la torre. Estamos viendo realista, tratando de imitar todos los detalles de la realidad. Luego, figurativo. Hago mi propia versión. Se parece y la puedo identificar porque se parece, pero no es igual. Y finalmente, la versión abstracta. Yo imagino cómo podría mejorarla y cómo sería mi propia torre. Una paleta de caramelo. La versión real represento la paleta. La versión figurativa
se parece, pero le empiezo a dar unos cambios. Y la versión abstracta no se parece, porque utilicé hasta otras figuras. Un toro. La versión real, dibujo el toro con sus músculos, sus patas, sus cuernos, sus movimientos. La versión figurativa se parece a un toro, pero no es igual. La versión abstracta, empiezo a utilizar figuras hasta que llego a esta última versión que digo que es un toro, pero no se parece nada a un toro. Es decir, tengo que utilizar la imaginación. Espero que con estos ejemplos te haya quedado más claro de lo que estamos hablando. Nuestro segundo cuadrito para recordar. El principal teórico e impulsor del arte abstracto fue el ruso Vasily Kandinsky, quien pintó en 1910 su primera acuarela abstracta. Esa primera acuarela abstracta es la que estamos viendo. Él creó un método para distribuir figuras y hacer interpretaciones, y llegó a ser muy famoso. Incluso escribió un libro, Punto y Línea sobre el plano, y daba clases. Él podía decir que esto era una ciudad, interpretar. ¿Por qué? Porque cuando vemos algo abstracto, no se parece y cada quien debe utilizar su imaginación para interpretarlo. ¿Recuerdas? Continuamos. La imagen abstracta. El camino de la creación de imágenes abstractas ha transitado por diferentes etapas. La primera etapa fue el movimiento impresionista, que se fue transformando con el paso del tiempo, así como la representación de la realidad. El movimiento impresionista se comenzó a transformar con la representación de la realidad. Los impresionistas empezaron a transformar esa realidad utilizando la luz y el efecto que la luz daba sobre los objetos, y conseguían diferentes vistas o tomas que parecían fotografías. Así empieza el tránsito o el camino de la imagen abstracta. Luego viene el movimiento cubista, que fragmenta las figuras alterando la representación de la realidad de las obras. Es decir, empieza a utilizar figuras para darle forma a las cosas, ya no se parecían tanto a la realidad. Después del abstraccionismo, que elimina toda forma de una obra, pasa y evoluciona al geometrismo, siendo una aportación importante a la historia del arte, donde la figura sale del contexto de la realidad para ser parte de una realidad alterna. Es decir, ahora solamente se ven figuras geométricas, ya no encontramos forma ni se parecen a nada. Así fue como empezó a evolucionar o a caminar para llegar a tener la imagen abstracta. Los estilos artísticos. A través de los años, el arte ha evolucionado como consecuencia de los movimientos sociales, estéticos, religiosos y políticos. Sufre transformaciones que son posibles de ubicar gracias al estudio del estilo. En el tiempo, se observan las transformaciones de la imagen realista hacia la imagen abstracta. Por ejemplo, a lo mejor algunos están viendo solamente manchas. Yo estoy viendo un bosque. Todo tiene que ver con el uso de la imaginación. Los estilos artísticos. Nuestro tercer cuadrito para recordar. El primero es el medieval, que utilizaba temas religiosos. El 2, renacentista, el renacer de las artes. Querían imitar a los griegos y a los romanos. 3, el barroco.
personajes en movimiento. Los personajes se empezaban a mover, hacían acciones. En el romántico, que es el movimiento número 4, los sentimientos y la nostalgia por el pasado. Querían volver a ver paisajes, volver a ver imágenes, como en una fotografía. Número 5, el impresionista, que ya dijimos que empieza a captar la luz de los objetos y empieza a crear diferentes tomas en la mañana, en la tarde, en la noche, por ejemplo. Seguimos con los estilos artísticos. Este es nuestro cuarto recuadro para recordar. El sexto movimiento es el expresionista, donde la máxima expresividad de colores. Aquí empiezan a utilizar las figuras geométricas, pero lo que más importaba era el uso de colores. El séptimo movimiento o estilo artístico es el cubista, donde las figuras se fragmentan. Empezamos a utilizar figuras geométricas. El estilo futurista es el que representa el futuro y los avances, máquinas, tornillos, avances, cosas que parecen del futuro. El estilo surrealista o surrealismo representa los sueños. Tenemos que imaginar para poder interpretar esa obra. Y el abstraccionismo, que es el número 10, es cuando se utilizan formas geométricas para realizar las composiciones o las obras artísticas y los colores. ¿Verdad que está fácil y en poquitas palabras? Sigamos. ¿Cómo vas con tu proyecto? ¿Recuerdas? Vas a hacer algo similar o muy parecido. Se llama draping. Dijimos que el draping es un estilo que creó el artista norteamericano Jason Pollock para liberar el estrés. Algunos de ustedes me han entregado ya sus proyectos y me quedé impresionada. Colores muy creativos, están muy bonitos. Realmente son unos artistas. Hay diferentes formas de expresarnos a través del draping o técnica por goteo. Alguien de sus compañeros me entregó un trabajo parecido a este. Creativo, único, original. Recuerda lo que decía Jason Pollock. No trabajo a partir de dibujos o bocetos de color. Quiero expresar mis sentimientos en lugar de ilustrar. Jason Pollock. Esta técnica es para expresar y liberar tus sentimientos, sobre todo los sentimientos negativos. ¿Tienes estrés? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes enojo? ¿Tienes ira? ¿Estás triste? ¿No quieres ver a nadie? Deja eso fuera haciendo esta técnica del draping o goteo. Recuerda que se entrega este viernes. Nos vemos.